Hola hermanos y hermanas, vamos a aprender esta semana acerca del libro de Mormón. Ven, sígueme. La guía de estudio de la iglesia oficial nos marca aprender acerca de primer Nefi del capítulo 1 al capítulo 5. Vamos a darle una perspectiva primeramente histórica, un poco más complementando con documentos académicos, pero también vamos a terminar cerrando con una aplicación. Y bueno, es algo bastante emocionante, es algo nuevo para el canal y para todos nosotros. Entonces, pues acompáñennos. Vamos a comenzar con el Libro de Mormón. Y justamente el Libro de Mormón es un libro bastante peculiar porque es otro testamento de Jesucristo. Y entendiendo lo que significa testamento, testamento es una palabra de origen latín, testamentum, que significa alianza, pacto o convenio. Entonces, así como existe el Libro de Mormón como un otro convenio de Jesucristo, estamos hablando de que cada una de los libros canónicos de las Escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Libro de Mormón, forman parte de un convenio de Dios con su pueblo. Doctrina y Convenios 84, 54 al 57 hace una apreciación de este hecho. Dice: "Y en ocasiones pasadas vuestras mentes se han ofuscado a causa de la incredulidad y por haber tratado ligeramente las cosas que habéis recibido. Y esta incredulidad y vanidad han traído condenación sobre toda la iglesia. Y esta condenación pesa sobre los hijos de Sión, sí, todos ellos, y permanecerán bajo esta condenación hasta que se arrepientan y recuerden el nuevo convenio, a saber, el Libro de Mormón y los mandamientos anteriores que les he dado, no solo de hablar, sino de obrar de acuerdo con lo que he escrito". Nuevamente, Doctrina y Convenios 84, 54 al 57. ¿Qué significa esto para nosotros? Muchas veces escuchamos el nuevo y sempiterno convenio y lo asociamos con el matrimonio, porque es parte de. Sin embargo, cuando vamos al entendido de lo que es un convenio, un pacto, un acuerdo, una alianza entre Dios y el pueblo, el Libro de Mormón entonces pasa a tomar relevancia como un texto completo y no solamente como algunas partes, ordenanzas o rituales o ritos que se llevan a cabo en cualquiera de las épocas del Israel antiguo o moderno. Entonces, estamos entendiendo que el Libro de Mormón se toma con seriedad porque corresponde el pacto o convenio que Dios tiene hoy vigente con su pueblo, con el pueblo de Israel moderno, que somos nosotros. Ahora, ¿qué significa para nosotros que el Libro de Mormón sea un convenio que también tiene un precio? En Hebreos 9, del 15 al 18, en el Nuevo Testamento, aprendemos el precio que tiene un convenio y el precio de la palabra testamento. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, refiriéndose a Cristo, para que al intervenir una muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De ahí que ni aun el primer convenio fue consagrado sin sangre. Aquí está hablando acerca del Antiguo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento se hace una se reafirma este testamento a través del sacrificio de sangre. En el caso del Antiguo Testamento vimos muchos mártires, profetas, también vimos simbólicamente el sacrificio de animales y sacrificio de sangre, a través, del templo, y en el Nuevo Testamento vemos el sacrificio del Salvador. No es diferente con el Libro de Mormón. Como un convenio, vamos a ver que hay mártires en este proceso y que se requiere este testimonio para sellar la veracidad del Libro de Mormón. Estas palabras póstumas, donde se refiere a José Smith y a su hermano Hiram, que sellan con su sangre sus testimonios, pasa a tener un significado más profundo. Y ahora, para nosotros, sabiendo esto, ¿qué peso tiene? Le vamos a dar un valor más histórico al Libro de Mormón. Y entonces, me gustaría compartir con ustedes esta experiencia que fue publicada en una leona en el año 2012 y es de un hermano que se llama Dirk Palfreyman de Utah, Estados Unidos. Él estaba viajando en un avión
Él estuvo interesado mucho tiempo en el Antiguo Testamento y en los convenios que Dios hacía con su pueblo, y mientras él viaja, él tiene un encuentro con un rabino judío. Entonces, no quiero leer como presentación de secundaria cada una de las palabras, lo pongo en la pantalla para que ustedes lo puedan apreciar, pero resalto algunas partes. Dice: "Inicié una conversación preguntándole al rabino sobre algunos pasajes de Isaías. Conforme la conversación avanzaba, hablamos sobre la importancia de la autoridad del sacerdocio como se entiende en el Antiguo Testamento. El rabino me preguntó de dónde obtienen la autoridad del sacerdocio los miembros de mi iglesia, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aproveché la oportunidad, dice el hermano Dirk, para contarle acerca de la primera visión de José Smith y de la restauración del sacerdocio arónico y el de Melquisedec. Hablamos de la traducción del Libro de Mormón y de su propósito como otro testamento de Jesucristo. Entonces, hermanos, en este contexto está un hermano de la iglesia interesado desde su infancia en el Antiguo Testamento, teniendo un encuentro uno a uno con un rabino durante su viaje. Entonces, un rabino no solamente es un judío bastante instruido, bastante docto en la ley antigua, en las tradiciones de los judíos, y entonces comienzan a intercambiar estas doctrinas acerca del sacerdocio y de la legitimidad del mismo. En el Libro de Mormón, entonces el hermano cita algunas cosas, el rabino estaba intrigado, preguntó la edad de José Smith cuando fue llamado, cuando se entera que fue a los 14, él se da cuenta que en el Antiguo Testamento muchos profetas habían sido llamados de jóvenes. El hermano Dirk dice: "Abrí mis escrituras y leímos juntos los testimonios de los 3 testigos y de los 8 testigos. Le dije que varios de los testigos se habían alejado de la iglesia, pero que ninguno negó haber visto las planchas de oro". Y el rabino pregunta: "¿Cómo pudieron dejar la iglesia después de ver un ángel y las planchas?". Y el hermano contesta que, bueno, pues en realidad no era algo poco común en la época del Antiguo Testamento que los profetas o la gente se alejara, más bien, a pesar de ver señales directas. Cuando el rabino lee primer Nefi, se detuvo y el rabino, con su formación, dice: "Este texto es hebreo". Entonces, el rabino explicó por qué el texto parecía ser una traducción del hebreo al inglés. Aquí no estamos hablando de contenido, estamos hablando muy probablemente de la forma de escribir. A veces, y también yo ya he llegado a escuchar bromas, dicen: "Es que he soñado un sueño o he visto una visión", ¿no? Cuando estamos leyendo el Libro de Mormón y Leí se dirige a su familia, es como muy obvio, ¿no? Pues sí, soñaste un sueño, es como decir panadería de pan, no tiene mucho sentido, pero cuando hablamos del hebreo, vaya que lo tiene. Y entonces, por eso el rabino encuentra estas figuras literarias que no son comunes ni en el inglés, ni en el español, ni en nuestro lenguaje moderno, pero dice: "Pareciera ser una traducción del hebreo al inglés". Le dije, esto dice el hermano Dirk, que el libro había sido escrito por una tribu de Israel. Le cité Ezequiel 37, 15 al 20. Es una escritura en su momento de dominio del Antiguo Testamento donde hablaba acerca del palo de Judá y de José. Ambos asintieron que el palo de Judá es la Biblia, y el hermano Derek aprovecha para decir: "Bueno, el palo de José es el Libro de Mormón". Y, de esta manera termina, el diálogo de ellos. ¿Qué podemos aprender de esto? Que el Libro de Mormón es texto antiguo y de forma, a lo mejor lingüística, podemos encontrar figuras que hacen alusión a la forma de escribir del hebreo, pero también de manera histórica y también de manera doctrinal. Hay bastantes líneas para aprender un poco y me gustaría que fuéramos juntos a aprender un poco más en cuanto a la parte doctrinal, del por qué, podríamos encontrar tanto hebraísmo en el Libro de Mormón. De esta experiencia que podemos ver del hermano Dirk, podemos aprender cómo incluso un rabino puede identificar estas figuras a primeras. Vamos a entender ahora nosotros como miembros cómo podemos beneficiarnos de estas figuras, a lo mejor ya no literarias, sino doctrinales, y sobre todo cómo las podemos aplicar, porque no debe ser casualidad que están aquí para nosotros. Y vamos a empezar
con primer Nefi. Yo, Nefi, nací de buenos padres. A veces hasta tomamos de broma la escritura porque como es la primera, somos casi expertos, ¿no? Yo nací de buenos padres y la citamos hasta constantemente. Pero aquí también viene una figura bastante profunda. Yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí por tanto alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre, y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo no obstante altamente favorecido del Señor todos mis días, sí, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios, escribo por tanto la historia de los hechos de mi vida. Estamos familiarizados con este versículo, pero voy a hacer énfasis en una de las partes finales de este versículo, donde Nefi dice: "Sí, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios". Parece que este versículo es una simple introducción de la vida de Nefi, y donde Nefi nos está haciendo ver, pues, que pasó aflicciones, quién es él, como su autobiografía para arrancar. Sin embargo, cuando Nefi apela a su vida, a sus aflicciones, y a que esto lo lleva a conocer como un proceso los misterios de Dios, está entrando en un terreno bastante profundo en el Antiguo Testamento. Y aquí vamos a situarnos en que Nefi sale de Jerusalén con ley en el año 600 antes de Cristo. Entonces, algunos académicos, como Raymond E. Brown, han demostrado que la palabra misterios viene del griego misterión, pero también se asocia con la palabra hebrea sod. En la parte del hebreo, sod, y en la parte del griego misterión tendemos a encontrar un significado bastante semejante. Misterión es más específico, ya que se refiere a los secretos revelados durante la iniciación en los ritos religiosos sagrados, mientras que Sod es más general, en que se refiere a las deliberaciones o decisiones de un consejo religioso o secular. Y aquí quiero quedarme con estas dos definiciones. La definición del griego, donde nos habla acerca de revelaciones que se dan en ciertas rituales, como nosotros lo conocemos, ordenanzas, y esto es el griego, misterión, y el hebreo sod se refiere a cosas que ocurren en un concilio o en un consejo, una agrupación entre personas, a eso se refiere la palabra. Sod es más general porque se refiere a deliberaciones o decisiones en un consejo religioso o normal, un consejo secular. Y aquí, bueno, vamos a ver, strong es un tipo de gematría o un tipo de valor numérico que se le da y se refiere a la idea de silencio impuesta por iniciación en ritos religiosos, es decir, cuando se recibe un misterio o un conocimiento específico en un ritual religioso, pues se invita a que no se divulgue. Entonces, en la gematría, que es una forma de darle un valor numérico y simbólico a las palabras, también tenemos una buena aportación. Tenemos entonces que es una verdad revelada, tiene que ver con un concilio y tiene que ver con algo que no se hace público, o al menos no inmediatamente. Y entonces Nefi se presenta como alguien que pasó un proceso de sufrimiento, si queremos verlo así, para llegar a recibir los misterios de Dios. ¿Por qué es relevante saber esto? En el primer versículo del Libro de Mormón. Brown, el erudito, en este caso católico, observa que el misterión del Nuevo Testamento se refiere al concilio de los cielos. Sod en el Antiguo Testamento a veces se refiere a ese concilio o sus decisiones. Siendo cierto, podemos saber que la intención de Nefi en el primer versículo del Libro de Mormón fue enseñarnos que él es, por definición, un verdadero profeta. Y entonces, siguiendo las figuras griegas y hebreas, le damos todo el significado del por qué Nefi se presenta como se presenta. Porque en su época había muchos profetas, lo vamos a ver más adelante, pero primero él está validando que de acuerdo al orden establecido, a la tradición, tanto oral como escrita, él está presentándose como alguien que cumple con los requisitos de un profeta, alguien que pasó un proceso y que fue favorecido en los misterios de Dios, que posiblemente, y aquí ya es la inferencia que hacemos,
Él tuvo, las ordenanzas y convenios y el conocimiento que viene con ellos, y que a estas alturas, porque recordemos, aquí Nefi está reescribiendo su historia, no la está viviendo en presente. A ese momento él ya había recibido misterios de Dios o estado en los concilios. Entonces, vamos a entender de qué concilios habla. Cuando Nefi sale de Jerusalén, 600 años antes de Cristo, junto con su familia, estamos en la época del rey Sedequías. Y en primer Nefi 1 al 4 entendemos un poco más del contexto histórico, pues sucedió que al comenzar el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá, llegaron muchos profetas ese mismo año profetizando al pueblo que se arrepintiera o la gran ciudad de Jerusalén sería destruida. Todo el culto sacerdotal que estaba predominando en la época estaba enfocado en el templo de Jerusalén. Y ellos ya le daban un valor sagrado al templo como una tierra literal, siendo que el Señor había enseñado que no había un punto único en el que él iba a estar. ¿A qué me refiero? En algún momento Moisés adoraba en el monte Sinaí. Sin embargo, a diferencia de las culturas griegas o japonesas donde decían, este es el monte de los dioses y de aquí nadie se va a poder acercar y es el lugar más sagrado de la tierra y nadie lo puede igualar, Jehová da una lección muy importante cuando establece el tabernáculo, un templo portátil, movible, resituable, donde pues resituable por decirlo de una forma, o sea, se puede cambiar de sitio, donde aprendemos que la presencia de Dios sigue a su pueblo. Sí hay un lugar apartado, un lugar delimitado, pero finalmente no es tanto el perímetro como lo es la obediencia al convenio del pueblo. Sin embargo, esto se estaba olvidando para la época del rey Sedequías, 600 años antes de Cristo. Había como una especie de monopolio en el templo de Jerusalén. Había muchos sacerdotes que apoyaban el templo. Había reformas que incluso fueron validadas por el Señor para poder quitar idolatría del pueblo. Sin embargo, también hubo muchos profetas y de entre esos profetas estaban hablando sobre la destrucción de Jerusalén. Teniendo este contexto, podemos aprender entonces que había ya ideas bastante encontradas, porque nosotros podríamos decir, pero ¿qué no Jerusalén es la ciudad santa de lo que tanto se profetiza? ¿Que no el templo es la casa del Señor? ¿Por qué vienen a decir que se va a destruir? Había muchos profetas. ¿Cómo identificar un profeta verdadero de uno falso? ¿Cómo identificar las ideas correctas de las erróneas? Y aquí es donde entonces el libro de Mormón nos dice, estamos en una época, 600 años antes de Cristo, viene Leí va a recibir revelación, pero hay muchos profetas. ¿Cómo sabemos a cuál seguir? Entonces, así como había profetas, había imitadores, y en medio de esta aparente competencia, aprendemos en Jeremías 23:18 la forma de distinguir a un profeta verdadero. Pero ¿quién ha estado en el consejo de Jehová y vio y oyó su palabra? Jeremías establece un criterio para un verdadero profeta. Estar en el consejo de Jehová, ver y oír su palabra. ¿Y qué creen, hermanos? Consejo viene del hebreo sot. ¿Quién está en el sot de Jehová? Ve y oye su palabra. Entonces, nuevamente, Nefi toma estos conceptos y en primer Nefi 1 se presenta como un profeta verdadero. En primer Nefi 1:4 nos da el contexto histórico del por qué se presentó así, de acuerdo a la tradición hebrea y la tradición de los profetas y el mandamiento de Jeremías. Y entonces entendemos que Sot significa consejo, pero la asociación también llegó a significar el decreto del concilio. Debido a esto, también las cosas que se hacían en consejo llegaban a ser confidenciales. Suena muy parecido a los consejos, eh, de barrio, o los consejos que se hacen de obispado, de presidencia destaca, o de sumo consejo. Ciertas cosas, pues, obviamente no se van a divulgar, por mera protección de datos, pero, no necesariamente eran esotéricas, sino que simplemente se transmitían de acuerdo a la madurez. Por tanto, la palabra sot se puede traducir como misterio. Por eso
Aquí Nefi, nuevamente, se presenta como un profeta verdadero, alguien que ha estado en el consejo de Jehová, y más adelante, cuando vemos sus relatos, donde él mismo ve y oye, está reafirmando esa autoridad. Incluso 200 años casi 200 años después de que se publicó el Libro de Mormón, en los ríos del Mar Muerto entendemos más estos conceptos, como, en los ríos del Mar Muerto. Y entonces, también toma sentido la escritura de Amós 3:7. El Señor no hará nada sin que revele su secreto, Tod, o concilio, o misterios, a sus siervos los profetas. Y en ese sentido, Joseph Philip McConkie sugiere que lo que Amós nos está diciendo es que el Señor no actúa independientemente del consejo celestial, donde los profetas, todos los profetas son instruidos y ordenados. Y esto, hermanos, llega a ser bastante determinante para nuestra forma de ver el mundo. ¿Por qué? Porque entonces aprendemos que el mismo Jehová, el mismo Jesucristo, el mismo Padre Celestial actúan bajo consejo. Y cuando llegamos a la aplicación, esto va a ser una buena pedrada para todos. Ellos actúan bajo consejo. No es algo inventado. Si nos damos cuenta, podemos ir al libro de Éxodo y aun cuando Moisés, por ejemplo, era el profeta, el dirigente del pueblo, la máxima autoridad, él siguió el consejo de Yetro, sumo sacerdote de Madián, quien también era su suegro. Entonces, Yetro jamás veo que desafíe la autoridad de Moisés como el profeta y el sumo sacerdote pues, el dirigente. Sin embargo, Yetro no titubea cuando le dice: "Lo que estás haciendo está mal", y le da consejo, y hace consejo con Moisés. Pareciera a lo mejor un incidente aislado, pero no. En el mismo libro de Éxodo, Moisés hace consejo con Jehová, y si bien Moisés jamás desafía la autoridad de Jehová y siempre lo reconoce como quien va a tomar la decisión, Moisés también invita a Jehová a detener su mano de acabar con el pueblo de Israel. Cuando Moisés le dice, bueno, cuando haya idolatría, Jehová dice que los traerá de la tierra y solo Moisés heredará la tierra prometida. Moisés le dice: "No, mira, por esto, 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 esto". Y entonces se detiene Jehová y no destruye el campamento. Consejo, consejo celestial, misterios, cosas que no se revelan al pueblo, pero un profeta verdadero llega a acceder a estas cosas. Entonces, totalmente, primer Nefi 1:1, primer Nefi 1:4, 2 versículos, muchísima doctrina y figuras hebreas en ella. Vamos a avanzar y vamos a entender entonces, en primer Nefi 2:16, un poco más. Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor, y he aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de él como lo habían hecho mis hermanos. Primer Nefi 2:16. Y aquí es mucho texto, léanlo con calma, lo voy a dejar aquí, pero aquí entonces Nefi habla de que el Señor lo visita, enternece su corazón. Y el trasfondo, de acuerdo con el hermano Brown, el trasfondo de tal concepto de asamblea celestial es el de los profetas que se están introduciendo en la asamblea celestial y el conocimiento de sus decretos secretos. Por lo que parece que Leí de esa manera había tenido acceso en esta ocasión a los misterios de Dios. Entonces, hay un consejo divino que es Sod, hay misterios que se revelan a los profetas, y en ese sentido, Nefi es bendecido con una visita del Señor y una creencia en todas las palabras que Leí había dicho, es decir, las palabras que Leí había pronunciado tal como las había recibido del Señor. Nefi reafirma esta parte. Y vamos a pasar a la aplicación. Tan solo, hermanos, vimos 3 versículos, 2 de primer Nefi, 1 y 1 de primer Nefi 2. Aprendimos lo que es el concilio, la palabra hebrea de la que surgen misterios de Dios, que es sod, la palabra griega, que es misterión, todo lo que significa. Está ligado a la misión profética, a que un profeta sea verdadero, de acuerdo con Jeremías, a una asamblea celestial y a las ordenanzas.
en este caso mayores, en donde se manda no divulgarlas. ¿Por qué? Porque se recibe un conocimiento específico. ¿Qué significa para nosotros esto? ¿Qué significa que un profeta no sea profeta por sí mismo, sino que tenga que ser parte de ese consejo, que tenga que acceder a la asamblea celestial? ¿Qué significa que Jehová mismo y Moisés hayan hecho consejo? Que Moisés y Yetro hayan hecho consejo. Aquí vienen las pedradas. Podemos aprender, uno, el valor de la revelación personal. Nefi deseaba conocer los misterios de Dios. Entonces, Nefi quería acceder a la asamblea. Nefi no era un profeta para cuando él quería hacerlo, pero él no se reveló como sus hermanos y lo buscó. No tenía nada de especial en ese momento. O sea, él escribe el libro de Mormón o su libro después de que vive todo esto, todo este proceso, hasta después. Si nos damos cuenta, lo escribe en tiempo pasado y mi padre hizo, mi padre vio, ya lo estaba escribiendo después. Nosotros a veces pintamos una raya, como que hay clases sociales espirituales y allá el profeta, y allá ellos que reciban revelación. Yo nada más pregunto qué debo de hacer. Sin embargo, la revelación personal es algo real, algo vigente para cada uno de los miembros de la iglesia y cada una de las personas también que busquen con sinceridad. Segundo punto que es relevante, la realidad de recibir sus misterios. Nuevamente, Nefi no estaba en una posición de privilegio, más allá de lo que sus deseos le permitían. ¿Podríamos decir, es el hijo del profeta de turno? Sí, pero Lamán y Lemuel también lo eran. Entonces, nosotros debemos buscar acceder a esos misterios de Dios, no quedarnos con la leche, como dice Pablo, sino buscar realmente lo que va a aportar valor a nuestra vida y entonces entrar en la asamblea celestial, buscar el sod, ¿no? El buscar estar en esa parte. Y eso viene desde buscar las ordenanzas del templo, buscar hacer firme nuestra vocación y elección, y también el ser conscientes de cómo nosotros eh, entramos en convenios mayores, cuando entramos al templo, por ejemplo. Buscar comprender las ordenanzas y sobre todo vivir los convenios y comprender lo que significa cada uno de estos convenios. Y lo último, y bastante importante también, el divino sistema de consejos en el hogar, la iglesia y nuestra vida. Es tentador, sobre todo si alguien ocupa una posición de liderazgo, creer que es el portador de la revelación para el resto de la organización. Si usted es presidente de tal organización, o en el barrio, o en la estaca, es tentador de repente decir: "Ah, pues toda mi vida yo seguía a mi obispo, ahora yo soy el obispo al que deben seguir, y todo lo que viene a mí es revelación pura y dura, y se tiene que hacer así". Y de repente vemos a Jehová haciendo consejo con Moisés, a Moisés haciendo consejo con Yetro, y de repente vemos que la palabra consejo está íntimamente relacionada con la palabra sot y la palabra misterión, con el poder, ser validado legítimamente como un líder y al mismo tiempo recibir la revelación. Entonces, ¿queremos revelación pura y dura de verdad? Hagamos consejo. No nos cerremos a que yo soy el líder, sino que realmente haciendo consejo en el barrio, en mi familia, en cualquier ámbito de mi vida, ahí es donde va a ocurrir esa verdadera validación del liderazgo. Y ahí es donde toma sentido entonces el matrimonio, la familia, los comités, todo esto toma un sentido y un propósito. ¿Por qué? Porque en este momento, entonces, estamos siguiendo ese modelo, el divino sistema de consejos. Cuando ustedes quieran revelación para su familia, hermanos, pregúntenle a su esposa, pregúntenle a sus hijos. Hermanas, igual, cuando ustedes quieran revelación y no hayan respuestas, hagan consejo con sus hijos y su familia. Juntos oren, porque el SOT no solo es consejo entre personas, también es buscar participar de la asamblea celestial. Cuando querramos realmente tener inspiración para poder llegar más lejos, para poder cumplir los propósitos para los que somos llamados en la iglesia, hagamos consejos de barrio, hagamos consejos de presidencia,
Hagamos consejos de clases de hombres y mujeres jóvenes. Estamos siguiendo este modelo. Todo esto son figuras no nuevas, son figuras bastante profundas en la literatura hebrea, en la literatura israelita y rescatadas en el Libro de Mormón. Entonces, conociendo esto, podemos ya tener bastante material para nuestro estudio esta semana. Sé que estas cosas son verdaderas. Sé de verdad que el poder hacer consejos cambia nuestra vida. Sé que no somos perfectos y esto es algo que vamos a aprender. El Antiguo Testamento y el Libro de Mormón tienen algo bastante en común, que presentan profetas y líderes humanos, que se enojan, que tropiezan, que murmuran, que caen, que se deprimen, que se entristecen, que se sienten desesperados, bastante conocido para nosotros. Sé que estas son debilidades humanas, pero también sé que cuando se sigue el modelo del Señor, se pueden ir sobrellevando y se puede obtener un conocimiento que si fuéramos perfectos jamás podríamos tener. Y eso se los comparto en el nombre de Jesucristo.